Es un placer para mí presentarles ahora al doctor Óscar Fernández. El doctor Óscar Fernández es conocido por todos y apreciado muchísimo en toda Latinoamérica. Nos va a hablar acerca de cómo definir las formas altamente activas de esclerosis múltiple. El doctor Óscar Fernández, conocido a través de sus publicaciones y de su actividad docente, desarrolla su trabajo en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y en el Instituto de Investigación Biomédica en España. Adelante, Óscar, y muchísimas gracias. El doctor Óscar Fernández, neurólogo del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Lo primero es, como no, dar las gracias a los organizadores del quinto encuentro latinoamericano Charcot, que me va a permitir tratar con ustedes hoy un tema que probablemente es de una gran importancia para los neurólogos, ¿verdad? Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda. La agenda es, voy a hacer una pequeña introducción, luego hablaré de los marcadores pronósticos, aquí me voy a extender un poco para tratar de ver cuáles son las definiciones disponibles de esclerosis múltiple de alta actividad. Podemos emplear esclerosis múltiple de alta actividad o enfermedad de alta actividad indistintamente para tratar de llegar a algunas conclusiones que tengan alguna utilidad clínica, ¿no? Bueno, esta diapositiva siempre se pone, pero es que es importante, porque aquí es porque vamos a definir por qué es importante poder definir a un fenotipo de pacientes como esclerosis múltiple de alta actividad. Porque hoy conocemos muy bien que la enfermedad es un proceso y que este proceso empieza años antes. Y lo sabemos perfectamente desde la epidemiología y desde otras evidencias que es un proceso que empieza años antes, que en algunos casos se puede manifestar como lesiones radiológicas aisladas, se llama síndrome clínico o síndrome radiológico aislado, y ya si hay una manifestación clínica que llega al umbral clínico, pues hablamos de CIS o síndrome clínico aislado, ¿verdad? Luego hay una fase recurrente remitente y luego una fase progresiva y algunos pacientes tendrían la fase progresiva solamente de esta enfermedad, pero lo importante es saber que años antes de que la enfermedad se manifieste hay pérdida axonal, hay atrofia cerebral que se puede ver muy bien y que incluso se asocia con deterioro cognitivo incluso en los síndromes radiológicos aislados. Por lo tanto, saber que antes de que aparezca la enfermedad manifiestamente ya están ocurriendo fenómenos que contribuyen a la neurodegeneración. Esta diapositiva es del profesor Milo, que es un profesor de Israel, que la publicó en 2015. A mí me gusta mucho porque, porque es la que yo he utilizado realmente y porque da los factores demográficos, clínicos, paraclínicos y de imagen de mal pronóstico, ¿no? Sabemos por los estudios epidemiológicos y otros estudios que la edad de 40 años es malo, es decir, si un paciente llega con 40 años o más, pensamos que su pronóstico puede ser malo. El sexo masculino también. Y luego el no ser de origen europeo, pues también, y el fumar también. Es decir, algunos factores ambientales como el fumar que son perjudiciales. Que digamos, que vamos a decir de los síntomas motores u otros síntomas eferentes, como los síntomas cerebralosos esfinterianos, el tener síntomas polirregionales, el tener muchos ataques y no recuperarse entre ellos al principio de la enfermedad, el acumular discapacidad pronto en el curso evolutivo, al tener un curso progresivo desde el comienzo o el tener deterioro cognitivo. Todos estos son variables clínicas que los clínicos evaluamos muy bien. Y desde el punto de vista paraclínico tenemos la presencia de IgG o IgM, bandas en el líquido cefalorraquídeo, pero también tenemos otros biomarcadores como puede ser pues, los neurofilamentos, que ahora se pueden hacer no solo en suero, en líquido, sino también en suero. Y yo destacaría los potenciales evocales anormales porque hasta hoy no se consideran mucho, pero mañana sí se van a considerar mucho. Estoy absolutamente seguro porque probablemente sean incluidos de nuevo donde siempre debieron estar en los criterios diagnósticos porque tienen un alto valor pronóstico. Y que digamos de las imágenes. Las imágenes, todos sabemos que al tener muchas lesiones en T2, el tener gadolíneo, el tener lesiones en la fosa posterior o el tener atrofia cerebral o espinal, pues todo ello va a contribuir a un mal pronóstico. Por lo tanto, eh, insistiría yo en que los clínicos tengamos uno de estos ejemplos en nuestra mente. Esto se ha publicado pues 4 años después, en el 2019, es esencialmente lo mismo, que algo
más se ha completado. Se ha completado con algunos factores ambientales, aparte del fumar, como los niveles bajos de vitamina D u otras enfermedades comórbidas, ¿no? También se ha completado porque aquí se incluye la OCT. La resonancia magnética sería similar a los criterios de mal pronóstico previo, pero aquí faltarían los potenciales evocados. Es decir, unas tienen algunas ventajas, otras algunas desventajas, pero en conjunto tenemos que tomar siempre todas las variables que podamos los clínicos para poder establecer un pronóstico desde el principio de la enfermedad. Bien, yo revisé este tema en el 2017 y allí había como tres aspectos. Estaba la enfermedad agresiva, enfermedad altamente activa o enfermedad rápidamente evolutiva. Es decir, se podía llamar la enfermedad cuando era mayor actividad de lo normal de estas tres formas y había una serie de definiciones y bueno, quizá había algo en la que más o menos coincidían casi todas. El tener dos brotes el año previo y tener una lesión que captaba gadolinio, pues eso no lo consideraba bueno ninguno. Fijaros cómo en las distintas definiciones siempre entraba esto, ¿no? Tener dos brotes y tener alguna lesión que captaba gadolinio, pues no era bueno y cualquiera de las definiciones lo admitía. Pero cuando uno va a ver los estudios que se estaban haciendo en aquella época, 2008 a 2015, que están aquí recogidos, pues volvemos a ver lo mismo. Es decir, tener dos brotes, aquí eran dos lesiones que captasen gadolinio, pero en las demás siempre era un brote y una captación de gadolinio o dos brotes y una captación de gadolinio. Es decir, pequeñas diferencias en cómo definían una enfermedad de alta actividad. Y luego, más interesante todavía, es que en los ensayos clínicos que se hacían con los distintos fármacos, pues se hizo análisis de subgrupos para ver aquellos subgrupos de alta actividad. ¿Y cómo se definía la alta actividad? De nuevo, dos brotes, una gadolinio, dos brotes, un gadolinio. Prácticamente en todos se reconocía la necesidad de uno o más brotes y una o más lesiones que captaban gadolinio para cualificar o clasificar a este paciente como de alta actividad. Y hay un trabajo bien interesante que se publica en el 16, en el cual estos autores llaman aggressive onset multiple sclerosis, esclerosis múltiple muy agresiva desde el comienzo. Ellos dan esta definición: dos o más brotes en el año previo y dos o más lesiones con gadolinio. Más o menos en la dirección que señalaban antes, aunque antes había dos o una que captaba gadolinio. Aquí dan dos brotes y dos lesiones que captan gadolinio, o un brote que fuera grave, que llegara a una DSS-3 y dos o más lesiones de gadolinio. Con esta definición, ellos pudieron estudiar 783 pacientes, de los cuales 7,4%, que eran 43, cumplían estos criterios de enfermedad agresiva desde el comienzo, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues a 35 los trataron con primera línea y al final teníamos, al cabo de 54 meses, era 54 meses, por ahí está, pues al cabo de 54 meses vieron que tenían NEDA un 6%, es decir, un número muy reducido. Aquellos que les habían cambiado en medio porque no iban bien antes de los 54 meses, les pasaron a tratamientos de mayor actividad y el NEDA aquí era ya del 96%. Pero aquellos que habían tratado desde el principio con fármacos de alta actividad alcanzaban NEDA en un 88% desde el principio sin realizar ningún cambio. Esta es la primera demostración que yo conozco, por lo menos, de que tratar a los pacientes de alta actividad de la enfermedad con fármacos de alta eficacia, pues es muy bueno porque beneficia a los pacientes después de 1 o de 2 años, ¿no? Bien, posteriormente, en 2020, ha salido el artículo que yo considero más destacable en este aspecto, es decir, cómo definir la esclerosis múltiple agresiva. Ellos utilizaron una definición a posteriori porque iban a analizar datos de una base de datos y cogieron aquellos que tenían 6 al cabo de 10 años del comienzo de la enfermedad, 6 o sostenidos más de 6 meses, que tenían que tener 6 más de 6 meses, y por último, que al cabo de los 6 meses estuvieran todavía en una DSS de 6, es decir, que se había llegado a 6 y se había confirmado, se había sostenido y se mantenía al cabo de 10 años. Es una definición muy dura,
muy dura, que además, insisto, es a posteriori, porque el decir que tiene DS6 tras el primer año, pues cualquiera diría que es un altamente agresivo. No, ese DS6 al cabo de 10 años. Y bueno, ellos pudieron estudiar una serie de 2.403 pacientes, de los cuales 145, que era un 6%, cumplían estos criterios. ¿Y qué resultados obtuvieron? Pues que aquellos que tenían más de 35 años al comienzo de la enfermedad, más de 3 años en el primer año o presencia de signos piramidales desde el primer año, eran las variables clínicas que se asociaban con un carácter de agresividad a la enfermedad. Y muy interesante, esta era una cohorte, pero es que ellos estudiaron una cohorte de validación que eran 556 pacientes del registro sueco y obtuvieron 34, que era exactamente la misma cifra, un 6% que cumplían los criterios perdón, de agresividad en la esclerosis múltiple. Es decir, en las dos series se tenía lo mismo y en las dos vieron que las mismas variables se asociaban con la agresividad de la enfermedad en la edad mayor de 35 años, discapacidad durante el primer año y signos piramidales durante el primer año. Estos eran los signos que claramente se asociaban con una enfermedad más agresiva. En esta diapositiva se puede ver muy bien la edad, la EDSS y los signos piramidales ya añadieron otra variable que es muy interesante, que era que estos pacientes, durante estos 10 años que evaluaban, hubieran estado en un tratamiento de segunda línea, es decir, un tratamiento considerado de mayor eficacia. Y cuando veían todos estos datos, veían esta curva ROC, que cuando analizan todo, pues tiene una sensibilidad del 78 y una especificidad del 71%, es decir, son datos muy sólidos. Cuando quitaban el tratamiento en los 10 años, ¿qué es esto? Pues se mantenía todo, es decir, las variables clínicas, bajaba un poco la sensibilidad del 78-72, pero la sensibilidad incluso aumentaba cuando solo se tenían en cuenta las variables clínicas, edad al comienzo, mayor de 35, signos piramidales y la EDSS que hubiera evolucionado rápidamente al principio de la enfermedad. Bueno, esto es lo mejor que tenemos hasta hoy. Ha habido una publicación que es muy importante, que es esta. Hay dos entregas, digamos. La primera es definiendo el fenotipo y la segunda es el tratamiento. Solo les voy a hablar de definiendo el fenotipo. Y esto se hizo a través de una reunión de Electris porque se veía que no había una definición clara para enfermedad altamente agresiva o agresiva, altamente activa o agresiva. Y desgraciadamente de esta reunión pues no salió un consenso porque no había suficientes datos para correlacionar la gravedad de la enfermedad con los biomarcadores de imagen o moleculares. Es decir, nos teníamos que quedar con la definición que teníamos antes porque no había más. Pero este artículo, insisto, es muy importante porque da todas las definiciones disponibles para aquel que quiera verlo de cómo a lo largo de los últimos 10-20 años se considera cuando la enfermedad es maligna, agresiva o de alta actividad, ¿no? Otro aspecto que es un poco decepcionante porque cuando te dan los parámetros a los que tienes que mirar, te dan parámetros clínicos y demográficos, parámetros de resonancia, parámetros neuropatológicos, inmunológicos, correlaciones con otros biomarcadores como el líquido, etcétera, o marcadores genéticos, pues te dan una lista enorme que en realidad lo que te están dando es una lista de factores pronósticos ampliada. Lo mismo cuando vemos biomarcadores como la IgG, la IgM lípido específica, los NFL en suero o en líquido, algunos otros marcadores como quimiocinas o como la quitinasa 3-like. Es decir, nos están dando una serie de marcadores o la resonancia magnética, que en realidad lo que vienen a decir es lo que hemos comentado previamente. Si tienes muchas lesiones, si tienes algunas que captan contraste, si tienes lesiones en fosa posterior o en la médula espinal, pues todo ello va a contribuir a un mal pronóstico porque ya lo sabíamos de los estudios previos que se habían hecho. Y al final, sí, también creo que es útil, dan unas banderas rojas. Y las banderas rojas aluden a que cosas que hay que tener o no tener si se trata de una enfermedad altamente agresiva. Lo que nos dan, de verdad, es de nuevo los marcadores pronósticos, aunque alguno de ellos está validado ya como la edad mayor, los síntomas motores, etcétera. Aquí tenemos todos los síntomas que habíamos visto antes, el número de lesiones con gadolinio, etcétera, 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 los neurofilamentos. Todo esto en realidad
pues más o menos lo sabíamos cuando conocíamos bien los marcadores pronósticos, pero no está de más decir que esta presencia de banderas rojas que nos indican un mal pronóstico está muy bien recogido en este artículo. ¿Y por qué es interesante esto? Todo esto es interesante porque según los criterios que utilizamos para definir la alta actividad o la agresividad de la enfermedad, este es un concepto evolutivo, es decir, depende en qué año lo miremos. El concepto es evolutivo. Si lo miramos a los 2 años, aquí hay 4 criterios distintos de diagnóstico, 5 de hecho. Está de abajo son 2, los 2 de abajo. Este es el de más arriba, este más arriba y más arriba. Pues fijaros, a los 2 años, pues según estos criterios, el número de pacientes agresivos sería un 2%. Ah, según este criterio un 5%, según este un 10% y según este un 15%. Y si lo miramos a los 5 años, pues varía. Es decir, aquí sería 5%, 10%, 20% y casi 25%. Es decir, tenemos que saber que el concepto de agresividad o alta actividad es un concepto dinámico, ¿no? Y, por lo tanto, lo primero que no existe tal definición, ¿no? No existe, por tanto, una definición de qué significa enfermedad de alta actividad en esclerosis múltiple, y unos autores alemanes de este artículo, ellos definieron por consenso que serían aquellos que tengan 2 brotes durante un periodo de 12 meses. Si tú tienes 2 brotes en 12 meses, todos sabemos que la tasa media de brotes no llega ni a 1, es de 0,2, 0,4, 0,6, pero no llega ni a 1 en un año. Si en un año tienes 2 brotes, eso es malo. Y tener un brote bajo tratamiento de primera línea también es malo. Por lo tanto, son 2 criterios claramente clínicos. Y por último, otro criterio clínico es que los clínicos que traten al paciente le hayan prescrito alemtuzumab, fingolimod o natalizumab. Es decir, en base a esta definición de consenso, que es una definición puramente clínica, ellos hicieron un estudio que involucró a 6.000 pacientes prácticamente y vieron que 500, un 8,5%, cifra bastante similar a las que hemos manejado hasta ahora, tendrían criterios de alta actividad, ¿no? Pero más interesante es que esto variaba según la edad de los pacientes. Si los pacientes tenían menos de 19 años o 19 años, pues eran un 30% los que cumplían estos criterios, más tarde un 16%, después de los 30 un 10%, después de los 40 un 8% y después de los 50 un 5%. Esto es muy importante porque según el estrato de edad que estemos analizando, pues va a haber un número mayor o menor de pacientes con alta actividad. Y esto es claro en este caso, en este estudio, porque la definición se basaba fundamentalmente en la presencia de brotes y, como sabemos, los brotes tienden a ir a menos en la historia natural de la enfermedad. Y, por último, he podido acceder a este artículo de autores argentinos del año 23. Autores argentinos son Correale y Andrés Barboza, Jorge Correale y Andrés Barboza. Ellos siguen queriendo que se diferencie la forma agresiva de la alta actividad, enfermedad con alta actividad. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil. Cuando ves alta actividad ves que hay menos cosas que cuando hay enfermedad agresiva. En el fondo aquí lo que hacen es tener 1 o 2 brotes y 2 o más lesiones con gadolino, y aquí añaden otras variables clínicas o de resonancia magnética. Es decir, esto sería malo y esto muy malo. Es decir, diferenciar lo malo de lo muy malo a lo mejor no tiene mucho interés, pero bueno, esta es su oposición en este aspecto. ¿Y por qué es importante definir de forma temprana la enfermedad de alta actividad? Pues porque realmente estos enfermos son los que van a acumular más discapacidad, rapidez, son los que van a tener una neurodegeneración más rápida. Y por lo tanto, en aquellos pacientes, al menos en aquellos pacientes que tengan alta actividad, una estrategia temprana y fuerte, es decir, dar desde el principio con los mejores fármacos de que dispongamos, probablemente sea la estrategia más importante. Y esto tiene que ver también con involucrar al paciente en la toma de decisiones, ¿no? Porque los pacientes, cuando tengan una enfermedad que nosotros les decimos que es de alta actividad, si uno le pregunta, y yo esto siempre lo hago, ¿usted quiere ser tratado con un fármaco de leve, de moderada o de alta eficacia? Y la verdad que siempre te van a decir, pues lo que usted diga, doctor, pero hombre, yo quisiera ser tratado con lo mejor que usted tenga a mano. Lo mejor que usted tenga a mano, si yo tengo una enfermedad altamente activa, es temprano y fuerte. Esto es como se tratan todas las enfermedades autoinmunes, siempre controlando los riesgos, claro está, ¿no? Y ya venimos a las conclusiones, porque se acaba el tiempo.
las conclusiones, ¿qué es lo que caracteriza a la enfermedad con alta actividad, esclerosis múltiple con alta actividad? Yo considero que agresivo sería igual que enfermedad de alta actividad, sería un poco peor que la alta actividad, o sea, es mucha alta actividad. ¿Se caracteriza por qué? Se caracteriza por esto, por una tasa alta de brotes, por una acumulación rápida de discapacidad, por actividad en resonancia magnética y por que hay falta de respuesta a los fármacos de menor eficacia, los fármacos de primera línea. Es decir, que los fármacos de primera línea pues, van a tener menos eficacia y todas estas cosas son las que los clínicos solemos manejar bien. Sabemos que la alta tasa de brotes es más de un brote al año, que acumulan discapacidad rápido, la discapacidad media acumulada en un año es de 0,3, luego si acumulas un punto es más de lo normal. Tener actividad en resonancia magnética, por supuesto, y el no responder a los fármacos de primera línea, pues también es importante. Y por lo tanto, el concepto de alta actividad es un concepto dinámico y las decisiones que tomemos deben de implicar al paciente porque ellos deben de saber que hay fármacos con distintas eficacias y esta ya sería la conclusión. No hay una definición universal aceptada de enfermedad de alta actividad. Se trata de un concepto dinámico que puede variar en el tiempo. Serían aquellos pacientes, para tratar de definirlo, porque alguna definición os tengo que dar, que presentan una actividad clínica superior a la media en forma de brotes o lesiones en resonancia magnética y una progresión superior a la media en forma de, como ahora se mide RO o PIRA, en el medio, en el corto, medio y largo plazo. Para predecir qué caso va a tener una alta actividad, tenemos biomarcadores demográficos, ambientales, clínicos, de imagen y analíticos en los líquidos corporales. Tenemos también test neurofisiológicos y por último tenemos la coherencia óptica. Cuando los clínicos toman en cuenta todos estos biomarcadores para establecer un pronóstico y caracterizar la enfermedad, entonces podemos hacerlo con enfermedades de alta actividad. ¿Cuándo? Cuando varios de ellos indiquen esta probabilidad pronóstico, entonces deberemos admitir que aunque no existe un consenso de definición, se trata de un caso tal de alta actividad en orden de no retrasar el tratamiento más apropiado. Y nada más, muchas gracias por su atención. Excelente la presentación, Óscar, sumamente clara, así que te agradezco enormemente todos los conceptos que nos transmitiste. Y hay veces que, como vos decís muy bien, no existe una definición que sea universalmente aceptada. El otro concepto muy relevante es que es un concepto dinámico, porque uno muchas veces piensa, cuando habla de formas altamente activas o agresivas de esclerosis múltiple, que lo vamos a ver al inicio o al debut de la enfermedad. Sin embargo, también existen pacientes que si bien no tenían esas características al momento del debut, pueden desarrollarlas también a lo largo de la evolución de la esclerosis múltiple. Y eso va a implicar en esos momentos un cambio de estrategia. Volviendo a la definición o al intento de dar definiciones y sobre el hecho de que no existe consenso y que podemos utilizar los factores pronósticos, y eso es algo que pienso yo y me gustaría discutirlo con vos. Cuando uno, o cuando yo por lo menos pienso en esclerosis múltiple altamente activa, pienso fundamentalmente en recaídas y actividad en la resonancia magnética. Y cuando le agrego el concepto de agresividad, pienso fundamentalmente en progresión de la discapacidad. Tener esa dicotomía en la cabeza, agregando o no agregando la velocidad a la cual progresa la discapacidad, ¿tendría algún sentido o en realidad ambas definiciones son exactamente lo mismo, agresiva y altamente activa? Personalmente y conociendo cada vez mejor, como conocemos, el curso evolutivo de la enfermedad, incluso cuando es subclínica, incluso cuando es prodrómica. Puede ser prodrómica, subclínica y clínica. Digamos, el brote o la lesión que capta gadolino, la lesión 9 ante 2, indican actividad de la enfermedad, pero es que la actividad de la enfermedad se va a asociar indefectiblemente con progresión de la enfermedad, indefectiblemente. Es decir, la vamos a poder medir mejor o peor como RO o PIRA,
pero por tanto no podemos hacer esas separaciones que son realmente un poco falsas, ¿no? Que pueden ser interesantes para los ensayos clínicos, pero en la práctica la actividad de la enfermedad indica que la enfermedad está haciendo daño. Es decir, yo siempre me voy a aquellos que van antes que nosotros, me voy a la artritis reumatoide. Cuando tú tienes la articulación que te duele, sabes con toda seguridad que esa articulación se va a anquilosar si no la tratas. Esto es igual. Si tenemos actividad, una lesión que capta contraste, un brote, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si sabemos que va a asociar, si además le añades que tienes la capacidad de medir la progresión, perfecto, eso es perfecto, pero si no, tienes que intuirla y tienes que tratarlo de momento. Por eso, claro, muchos neurólogos utilizan como aquellos pacientes de tratamiento que tienen un brote, no dicen que tenga además discapacidad, te indican que la enfermedad no está controlada. Lo que te indica que la enfermedad no está controlada y van a progresar más o menos según el RO y según el PIRA, ¿no? Pero la enfermedad es la misma y nosotros tenemos que pararla. Voy a tener que dar hoy mismo una charla sobre fármacos de alta actividad y en definitiva siempre es esto, es decir, ¿yo qué quiero para mi paciente? ¿Qué quiere el paciente? El paciente lo que quiere es estar libre de enfermedad. Cuando yo puedo medir eso, porque es en las articulaciones de la mano, y lo puedo ver, está la articulación roja, me duele la mano al cerrar la mano, trato con un fármaco potente de entrada, que es lo que hacen los reumatólogos, y la enfermedad se desaparece. Y pasan 5 y pasan 10 años y la enfermedad se desaparece. Eso es lo que quiero yo para la esclerosis múltiple. Por eso, para mí el concepto era del 2017, que es un artículo que se hizo en el 2015, tardó bastante en publicarse, es Early and Strong. Lo que tenemos que hacer es dejarnos de pamplinas, dejarnos de entretenernos con ensayos clínicos que se han hecho hace 20 años. Es decir, vamos a probar, por favor, los fármacos eficaces, early, lo antes posible, y strong, pronto y fuerte, así como a tratar las enfermedades autoinmunes. Y esta es la esclerosis múltiple, no es una enfermedad banal. Ujú. Y tal vez probablemente en el futuro, el hecho, no sé cuál sería exactamente el lugar que podrían tener las drogas de plataforma, porque tal vez en todos los pacientes deberíamos empezar con terapias de alta eficacia. Por ahora existe la limitante que es el miedo a alguno de estos efectos adversos que están relacionados con terapias de alta eficacia. Cada vez vamos teniendo más datos, sabemos cómo mitigar los riesgos. Tal vez, ¿por qué no iniciar en todos los pacientes, más allá de la disquisición de cuán activa o agresiva sea su enfermedad, iniciar con todos fuerte y con terapias de alta efectividad? ¿A vos te parece que esto es algo posible o razonable? Yo no quiero adelantar las conclusiones de mi segunda charla, pero Perfecto. yo por ahora, en esta charla por ahora, me conformaría con que aquellos pacientes que tienen algunos factores de riesgo, no todos, pero no solo uno, es que tenemos 20 factores de riesgo. Si tenemos 5, si tenemos 6, a esos sí les vamos a tratar fuertes del principio. ¿Cuántos son? Son un 10, un 15, un 20%. Esos por lo menos. Luego ya veremos si tratamos a más, que yo también estaría de acuerdo contigo, aparte de que es verdad que los tratamientos llamados de plataforma o de primera línea, pues es posible que en el futuro se empleen para mantener lo que ya hemos conseguido con fármacos de mucha mayor eficacia que usaríamos probablemente, como dices tú, como decís vos, como dices tú, en aquellos pacientes que tratamos muy bien, se enfría la enfermedad, pero en algunos es posible que tengamos que mantenerla pues con algunos fármacos que se puedan tolerar a largo plazo y que son seguros a largo plazo, que esa sería su posición en el futuro probablemente. Probablemente si es que no encontramos una combinación que de verdad enfríe la enfermedad y la haga prácticamente desaparecer. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el trasplante hematopoyético, el trasplante de célula hematopoyética, que llega a conseguir que un 70% de los enfermos estén curados al cabo de 10 años sin ningún tratamiento más. Es decir, que das un tratamiento de inducciones, sería tratamiento de inducción muy potente, y luego durante 8 o 10 años no necesitas nada más. Eso para mí sería perfecto porque la enfermedad empieza a los 30, 40 años, te plantas en 50 o 55 años y a lo mejor ahí te tienen que poner algo más. Pero ese sería el futuro que yo veo en la esclerosis múltiple y le veo mucho futuro
al cambiar de paradigma. Pero por esta charla yo concretaría, aquellos que tienen algunos signos de alta actividad, por favor, no demoréis en emplear el mejor tratamiento, teniendo siempre en cuenta el riesgo y su mitigación, ¿no? Perfecto, excelente esta conclusión final, Óscar, así que te agradezco muchísimo la presentación. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.